Dios dice que allí es donde Dios manda bendición y vida eterna. Así es que Dios no quiere que nosotros estemos disgustados unos con otros, sino que nosotros permanezcamos unidos en armonía, juntos y adorando el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Así es que la gloria y la honra es para nuestro Dios. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias, si les parece. Vamos a predicar la palabra de Dios. Damos la bienvenida a todos ustedes, hermanos, a los que nos miran en las redes sociales. Dios les bendiga grandemente y oramos siempre por sus vidas, a todos aquellos que se conectan para ver, porque la palabra de Dios es para ustedes que están aquí en este lugar, para aquellos que nos escuchan y que nos ven por las redes sociales. Yo envío un saludo y un fuerte abrazo a cada uno de todos mis hermanos que nos miran en las redes sociales, amigos, familiares. Dios los bendiga grandemente, porque la palabra de Dios es para instruir. Segunda de Timoteo capítulo 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para el fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Así es que la palabra de Dios es para todo y cada uno de nosotros. Así es que somos bendecidos en eso, porque la palabra de Dios nos instruye y Dios siempre quiere que nosotros permanezcamos siempre en obediencia, haciendo su voluntad. Vamos a orar, ya que está de pie, o que están de pie, si no, ahí sentadito como a usted le guste. Vamos a orar antes de leer la palabra de Dios. Y Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te damos gloria y te damos honra a ti, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En esta hora te rogamos, Padre, que tú seas obrando de una manera especial en cada uno de nosotros. Padre, que venimos con necesidad, Padre, de aprender de tu palabra y adoramos, glorificamos tu nombre y esperando que esa alabanza haya recibido allá hasta el trono de tu gracia, Señor. Y te rogamos, Padre, en esta hora que vamos a predicar tu palabra, te rogamos que tu Santo Espíritu sea guiándonos, sea enseñándonos, que tú seas hablando a través de mi boca, Señor, que tú seas poniendo en el corazón de cada uno de nosotros tu palabra, Señor, y que nos ayudes, Padre, a ponerla por obra, porque si no la ponemos por obra, Señor, en vano la hemos escuchado. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, te lo pedimos en esta hora. Amén y amén. Así es que buscamos nuestras Biblias, 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15, vamos a estar leyendo el verso 22. Y de allí vamos a tomar la lectura de casi todo el capítulo 15, porque es una historia que quedó plasmada aquí en la palabra de Dios por algún motivo. Y la palabra de Dios habla de un rey, el primer rey de Israel, que fue llamado Saúl. Y nosotros vemos en esta historia cómo Saúl desobedeció a las palabras de Dios Todopoderoso y Dios lo desechó. Así es que nosotros vamos a aprender en esta hora lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Dios es misericordioso, Dios es perdonador, pero cuando alguien que Dios ha llamado, si desobedece al mandato o a las palabras que Él les ha dado, usted va a aprender en la palabra de Dios que Dios puede rechazarlo. Dios puede rechazar así como rechazó a Saúl. Porque muchos hoy en día piensan que porque Dios ya los ha llamado, piensan que pueden hacer lo que ellos quieren, pueden hacerlo a la manera que ellos piensan, pero nosotros a la luz de la Escritura sabemos que Dios puede rechazarnos cuando nosotros decidimos desobedecer la palabra de Dios. Así es que vamos a leer el capítulo 15, verso 22, vamos a leer ese versículo y de ahí vamos a ir a todo el capítulo 15 del verso 1. Y la palabra de Dios dice de esta manera: y Samuel dijo: se complace Jehová
tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Una vez ustedes, por favor. Amén. Así es que vamos a pueden tomar su lugar, hermanos. Y yo le he titulado a esta enseñanza, a esta palabra de Dios, lo que tienen para apuntar, apunten, porque tal vez cite varios versos de la palabra de Dios para que usted lo estudie en su hogar, allí tomándose un cafecito y pueda estudiar la palabra de Dios. Así es que, hermana Kelly, creo que nos va a entender, ella creo que habla más español que yo. Así es que ella creo que entiende bastante español. Y esperemos que Dios le dé más entendimiento para que pueda entender la palabra de Dios en esta hora, porque está juntamente con nosotros y así a todos nosotros, aunque sabemos español, pero a veces nos hacemos un poco tardos para oír. Entonces, la palabra de Dios yo le he titulado: la obediencia es mejor que el sacrificio. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? La obediencia es mejor que el sacrificio. Así es lo que le dijo la palabra de Dios que leímos en el 15:22, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así es que obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es que la grosura de los carneros. Así es que usted esté atento a la palabra de Dios. Esté atento a la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 5, cuando usted lo lea en su casa, dice que cuando vengas a la casa de Jehová, acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios. A alguien que ofrece un sacrificio necio, eso no le cuenta a Dios. Así es que nosotros debemos acercarnos a Dios para oír, y debemos de prestar atención. Para eso venimos a este lugar, no venimos a perder el tiempo aquí en este lugar, sino venimos a aprender de la palabra de Dios y esperando que Dios hable en nuestras vidas. Yo no soy el que le estoy hablando, sino que va a ser la palabra de Dios Todopoderoso la que lo va a edificar en esta hora. Así es que cuando nosotros venimos, como el título dice, que la obediencia es mejor que cualquier sacrificio, cuando nosotros hacemos las cosas, obras para la iglesia o como cuerpo de Cristo que somos, cualquier cosa que hagamos en la obra para poder, ¿cómo se diría? Para impresionar a Dios, sería cualquier cosa de sacrificio. Fíjese, hoy en día, usted y yo podemos hacer muchas cosas para Dios en la congregación. Hablando, voy a hablar generalmente, no solamente en este lugar, para que usted no piense que yo estoy solamente hablando para usted, sino que muchos nos van a estar viendo por las redes sociales y muchos van a poder ver y escuchar la palabra de Dios en diferentes lugares. Cuando nosotros hacemos las cosas para Dios, tratamos de estar ocupados en la obra de Dios, pero nosotros debemos asegurarnos que todo lo que hagamos para la obra de Dios es bueno. Pero lo principalmente que usted y yo debemos de hacer es obedecer a la palabra de Dios. Porque todo lo que usted pueda hacer, sacrificios y todo lo que se involucra en la obra de Dios, si usted desobedece a las palabras de Dios,
en vano está haciendo lo que está haciendo. Así es que eso es lo que nosotros debemos de ver, cómo este rey Saúl decidió desobedecer a Dios. Este fue un hombre que Dios había llamado, lo ungió como rey, y era un hombre humilde. Era un hombre humilde, por eso Dios lo llamó y lo ungió por el primer rey de Israel. Nosotros vemos que Dios le dio varias oportunidades para que él obedeciera su palabra, pero en varias ocasiones él desobedeció la palabra de Dios. Pero Dios siempre, teniendo misericordia, siendo paciente para con él, nosotros vemos cuando por primera vez él desobedeció en el 1 Samuel 10:8, si usted lo busca en la palabra de Dios, Dios le había dicho que se fuera al monte Gilgal o a la ciudad Gilgal, como usted lo quiere llamar. Allí tenía que esperar. Samuel le había dicho, cuando él ungió al rey Saúl por rey, le dijo que se fuera y le dio instrucciones que debería de hacer, pero le dijo, en el 10:8, le dijo: luego bajarás delante de mí a Gilgal. Quiero dar como manera de introducción para poder entrar en lo que vamos a estar estudiando. Entonces descenderé a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz, y espera allí 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Eso fue lo que el profeta Samuel dijo a Saúl. Y él tenía que irse a Gilgal y tenía que esperar 7 días, y allí se le tenía que esperar para que el profeta Samuel le diera las instrucciones, qué es lo que debería hacer como rey que había sido elegido. Pero cuando se llegó el tiempo, en el capítulo 13 de 1 Samuel, verso 8, vemos que se cumplieron los 7 días que había programado Samuel para llegar a Gilgal, donde Saúl estaba esperando. La palabra de Dios dice ahí en 1 Samuel 13, verso 8, y él esperó 7 días. Él fue cumplido en eso. Él estuvo esperando en 7 días, pero si usted lee la historia del capítulo 13, la palabra de Dios dice que los filisteos estaban en pie de guerra para pelear contra Israel. Pero sucedió que el pueblo temeroso, porque era una multitud de gente del ejército de los filisteos, y el pueblo estaba temeroso, así como Saúl, porque ellos estaban esperando las instrucciones de parte de Dios. Él estaba obedeciendo hasta ese momento, pero la gente que estaba con el rey Saúl estaban atemorizados, y aún mismo Saúl. Pero sucedió que se llegó el tiempo y ellos pensaban que no ha llegado, ya llegó el plazo, y dijeron: y Samuel no ha llegado para decirnos qué tenemos que hacer. Entonces, en verso 8 dice: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Fíjese, Saúl estaba preocupado por lo que iba a suceder. Él estaba enfrente de la guerra, listos para pelear, pero como Samuel no llegaba para darle las instrucciones que él había dicho, el pueblo de Saúl estaba desertando. Estaba saliéndose de las filas del ejército y yéndose porque tenían miedo. Y entonces, el verso 9 dice: entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Ese holocausto y esas ofrendas tenían que ser ofrecidas por el sacerdote y profeta Samuel, porque él era parte de los levitas. A Saúl no le pertenecía ofrecer holocausto ni ofrendas de paz a Jehová. Pero sucedió que se cumplió el plazo de los 7 días, y él, desesperado porque tenía que pelear contra los filisteos, él se desesperó grandemente, que él ofreció esos sacrificios de paz y esas ofrendas de paz ante Dios, que le contó como pecado.
Entonces, el verso 10, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, dice el 10, cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y salió a recibirle para saludarle. Fíjese, ese es el tiempo de que nosotros debemos de aprender de estas historias que están escritas en la palabra de Dios. Samuel no pudo esperar. Se llegó el plazo de los 7 días, pero en ese mismo día, cuando él acababa de ofrecer los sacrificios que le pertenecían a hacerlos a Samuel, él se apresuró y lo hizo. Y una de las causas que él se apresuró para hacerlo fue porque el pueblo se estaba desertando. El pueblo se estaba retirando. Y él pensaba que las palabras que el profeta le había dicho no se iban a cumplir. Pero él tenía que esperar, él tenía que obedecer a la palabra de Jehová, porque eran palabras de Jehová por medio del profeta. El profeta hablaba siempre la palabra de Dios en esos tiempos, no como hoy en día. Y cuando el profeta hablaba, esas palabras se tenían que cumplir. Pero Saúl se desesperó y el pueblo se desertaba y él ofreció eso. Pero cuando sucede eso, Samuel aparece y le dice, y Saúl salió para recibirle, para saludarle. Y el verso 11 dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Fíjese, él estaba poniendo la mirada, si usted pone atención, él estaba poniendo la mirada en la gente, en el ejército que él tenía. Él estaba poniendo la mirada en las palabras que Jehová le había dicho. Dios lo había llamado, lo había ungido por rey, y Dios le había de dar las instrucciones que es lo que debería de hacer. Dios no lo iba a desamparar. Solamente él tenía que ser obediente y esperar las instrucciones. A pesar de las circunstancias que estuvieran pasando, el profeta tenía que llegar a decirle lo que tenía que hacer. Pero él puso la mirada en su gente, en el ejército que él tenía. Por eso dice que cuando dice, porque vi que el pueblo se me desertaba y que no venías dentro del plazo señalado, que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Él dice, me esforcé a hacerlo. Él pensó que lo que estaba haciendo estaba bien. Por eso al principio, como yo le dije, puede ser que cosas nosotros podemos estarlas haciendo bien para Dios, que creamos nosotros que estamos haciéndolas bien para Dios porque es bueno. Pero si nosotros desobedecemos a la palabra, al mandato de Dios, nosotros lo que hacemos no va a valer nada ante Dios. Por eso debemos de poner atención en la palabra de Dios. El verso 13 dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho y no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino de Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto no has guardado lo que Jehová te mandó. La obediencia es lo que quiere Dios y no sacrificios. La obediencia es mejor que cualquier sacrificio que usted y yo hagamos. ¿Cuántos lo creen así? La obediencia es mejor. Dios siempre ha pedido la obediencia de su pueblo. Dios siempre ha pedido la obediencia de toda la humanidad, obedecer. La salvación es por obediencia.
Jesús dijo, todo aquel que creyere en Él será salvo. Entonces, todo aquel que se desobedece va a ser condenado. Entonces, de usted y yo depende de que nosotros aceptemos a Cristo como su Salvador. Dios ya ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ahora, le toma la decisión al hombre decidir y obedecer a ese mandato, porque ese mandato, si no, se va a la condenación. Entonces, el hombre tiene libre albedrío de obedecer a Dios o desobedecerlo. En el huerto del Edén, en el principio de la creación humana, Dios le dijo a Eva y a Adán, dice, de todo árbol del huerto puedes comer, solamente de uno no pueden comer, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, ellos decidieron desobedecer a Dios. Ellos decidieron desobedecer a Dios. Y ese fue el primer pecado en la humanidad. ¿Cuál fue el primer pecado en la humanidad? La desobediencia del hombre. Y por causa de la desobediencia del hombre, toda la humanidad quedó bajo pecado. Por eso es muy importante ser obedientes a Dios. Dios no pide muchas cosas de nosotros para hacer, solamente pide que seamos obedientes, que obedezcamos a los mandamientos de Dios, que obedezcamos a todos los estatutos que Él ha puesto para que nosotros vivamos bien. Él ha puesto las bendiciones de la obediencia, como dice en Deuteronomio capítulo 6, él dice las bendiciones de la obediencia, de cómo nosotros podemos ser bendecidos de parte de Dios, de la obediencia. Pero también hay consecuencias de la desobediencia. Te va mal en todo lo que hagas si no haces esto, si no haces esto. Pero el sacrificio, los sacrificios son buenos delante de Dios, pero es mejor la obediencia que cualquier sacrificio que usted haga. Hay veces que nosotros hacemos cosas para Dios para recompensar lo que desobedecemos a Dios. A veces queremos hacerlo porque se hace más fácil hacer una cosa que obedecerlo en algo a Dios. Esa es la verdad que mucha gente, mucha iglesia de Dios, mucha iglesia de Cristo, está haciendo muchos sacrificios para Dios, pero viven en desobediencia a Dios. Porque se les hace más fácil hacer algo que obedecer a las palabras de Dios. Entonces, eso no les agrada a muchos. Pero es la realidad. Es la realidad que muchos hacen muchas cosas para Dios, ocupados. Como dice Marta, cuando Jesús vino a la casa de Lázaro, de Marta y María. María y Marta dice que lo recibieron en su casa. Pero Marta, ocupada en muchos quehaceres, fíjese, muchos quehaceres, desatendió al Señor, a la palabra del Señor. Entonces, María escogió la mejor parte. Entonces, esa, dijo Jesús, no se les será quitada. Entonces, obedecer la palabra de Dios es más importante que estar ocupados en muchas cosas, involucrados en las cosas de la misma obra. Saúl pensaba que el sacrificio que él estaba haciendo, dice, yo me esforcé y lo hice para Dios. Estaba bien, estaba mal, estaba bien para él. Pero como él no era sacerdote, él no descendía de la descendencia de Levi, él no podía ofrecer sacrificios a Jehová, solamente Samuel lo podía hacer. Entonces, como leímos al principio, es mejor la obediencia que los sacrificios. Vamos al capítulo 15, verso 1. Cuando Dios rechaza a Saúl, y esa fue de las razones. Él había sido desobediente en estos capítulos que leímos. Él había sido desobediente, Dios le da otra oportunidad para que él que pueda obedecer las palabras de Dios. Y en el capítulo 15 de Samuel, 1 Samuel,
Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey. Eso está hablando Samuel sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Dice, está atento. Es muy importante que pongamos atención a lo que la palabra de Dios va a decir. Porque es muy importante, porque lo podemos tomar a la ligera. Podemos leer algo que dice la palabra de Dios, no, así como dijo Eva, como le dijo Satanás, como que Dios ha dicho, no moriréis. Y así muchos pueden decir, hoy no, pues no nos va a pasar nada. Pero pongamos atención a lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice él, pues está atento a las palabras de Jehová. Y el verso 2 dice, así ha dicho Jehová. Esta era la instrucción, este era el mandato de Jehová para Saúl. Y le dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. ¿Cuánto tenía que destruir? Y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Amalek fue uno de los pueblos que salieron al encuentro cuando Israel salió de la tierra de Egipto, de la esclavitud. Amalek fue uno de los pueblos que salieron en contra de Israel, y dice que atacaron al pueblo de Israel y destrozaron todas las débiles, todos los afligidos que iban atrás en el pueblo cuando iban en marcha hacia la tierra de Canaán. Y Dios estableció y dijo, Amalek será destruido por completamente. Les dio por estatuto y les dijo que ese pueblo de Amalek iba a ser destruido por esa causa. Ahora sucedió que él llama al primer rey Saúl y le da la instrucción, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ahora le dijo, destruye todo, no te apiades de nada, mata hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, dice, vacas, ovejas, camellos y asnos. La instrucción era esa. Tenía que Saúl cumplir la orden de Jehová al pie de la letra, como el profeta le había dicho. Pero Saúl desobedece a la palabra de Dios. Según él obedeció a la palabra de Dios. Pero vamos a escudriñar la escritura y vamos a ver lo que sucedió. Vamos al verso 7. 1 Samuel 15:7. Y Saúl, fíjese, él juntó su ejército y fue a pelear contra Amalek. Él empezó a pelear con ellos, pero en el verso 7, fíjese, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Allí fue la desobediencia de Saúl. En primer lugar, nosotros vimos en el capítulo anterior, dice, ve pues y destruye a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de nada. Mata hombres, mujeres, niños y todo. Pero sucedió que él, dice, derrotó a los amalecitas. En el verso 8 dice, y tomó vivo a Agag, rey de Israel. Perdón, rey de Amalek.
Entonces, allí comenzó la desobediencia. Él no obedeció las palabras de Jehová, hizo lo que le fue conveniente a él. Y él perdona la vida del rey de Amalek. El rey de los amalecitas. Pero todo el pueblo mató a filo de espada. Mire, ahí está involucrado el rey y el pueblo. El rey y el pueblo tiene mucho que ver el liderazgo y el pueblo. Y dice, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo, dice, perdonaron a Gad, que era el rey, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas lo que era vil y despreciable destruyeron. Ellos dijeron, vamos a hacerlo a como conviene, nosotros. Dios nos dijo esto, destruyan todo. A ellos no les era permitido tomar porque era anatema ante Dios. Eso era maldito. Dios había dicho que todos tenían que ser destruidos. Ellos no tenían que tomar nada. Y ellos en primer lugar tomaron a Gad, el rey de los amalecitas, tomaron lo mejor del ganado, de las ovejas, y lo trajeron a su, ¿cómo se dice? Campamento. A su campamento. Entonces, ellos desobedecieron a la voz de Jehová. Entonces, Jehová se dio cuenta. No hay nada que nosotros hagamos que Dios no se dé cuenta de lo que sucede. A veces nosotros pensamos que Dios no ve lo que nosotros hacemos, pero Dios está pendiente, sus ojos están atentos en todo lugar. Sus ojos están mirando en toda la tierra. Entonces, vino palabra de Jehová en el verso 10. Dios se dio cuenta de que Saúl había desobedecido a su palabra. Y en el verso 10 dice, vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Así como el profeta Samuel, así como a Dios le dolió en su corazón poner por rey a Saúl, el profeta también le dolió en su corazón porque Dios lo había llamado, Dios lo había ungido con un propósito de que le fuera obediente en todas las palabras que él le diera. A Dios le pesó en su corazón haberlo puesto porque desobedeció a sus palabras. A Samuel le dolió en su corazón y estuvo él apesadumbrado y clamó a Jehová toda aquella noche por rey Saúl, quizás pidiéndole que lo perdonara. Pero el verso 13 dice, vino pues Samuel fue enviado de parte de Jehová a decirle estas palabras a Saúl. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Le pregunto yo a usted, ¿Saúl cumplió la palabra y el mandamiento que Dios le había dado? No. Pero para él sí lo cumplió. Dice, yo he cumplido. Cuando él vio al profeta, cuando el profeta iba a algún lugar era porque la palabra de Dios iba a ser declarada. Entonces, por eso muchos terminan a los profetas. Por eso cuando Samuel fue a visitar al papá de David, que fue Isaí, toda la gente tenía temor porque el profeta llegaba. Y cuando el profeta llegaba traía palabra de Jehová. Y en esos tiempos, a veces la palabra de los profetas era dura porque la gente era desobediente, desobedecía a las palabras de Dios. Pero cuando él vio al profeta Samuel que venía, él salió y le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Todavía no le había preguntado Samuel lo que él había hecho. Samuel ya sabía porque Jehová se lo había declarado, pero él viene al encuentro de él y le dice, bendito seas tú de Jehová, y yo he cumplido lo que me mandaste. Y Samuel entonces le dijo,
Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Allí es donde usted y yo pongámonos a pensar y analizar las cosas. Saúl pensó que todo lo que Jehová le había mandado hecho hacer, él lo había cumplido al pie de la letra. No sé en qué estaría pensando Saúl. Saúl se le había ordenado matar a todos, a todo ganado, todo el gordo, pero él desobedeció. Y lo primero que Samuel le dice, ¿qué es el balido o bramido de vacas que yo oigo? Samuel sabía que la instrucción que le había mandado, destruye todo ganado, hombres, mujeres, niños. Tenía que destruirlo todo en total. Pero sucedió que Samuel oyó el bramido de las vacas y dijo, ¿qué es el bramido que oigo? ¿Qué es el balido de estas vacas, de ovejas y bramido de vacas? Es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, Saúl queriéndose excusar de lo que él había hecho. Él había obedecido según Dios. Pero dice Saúl respondió, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. El pueblo había tomado lo mejor del ganado para bien, según ellos. Pero eso era anatema ante Dios. Ellos dijeron, vamos a tomar, imagínense a un soldado acercándose al rey Saúl y diciéndole, rey Saúl, esta vaca está gorda, ¿por qué no la llevamos para el campamento y sacrificarla para Jehová? Está bien. Saúl le ha dicho, está bien. Cuando él empezó, ¿cómo se dice? Una suposición. Iba a decir una sugestión. Una suposición. Y así empezó otro y otro a preguntarle, pues llevamos esto, si quién lleva esto o esto otro, y es para Jehová. Está bien, lo vamos a hacer. Es para Jehová. Y todos estuvieron en un acuerdo y vamos a llevarlo a todas las vacas engordadas, y lo más feo, lo más vil, lo mataron. Eso no lo quisieron, pero lo dijeron, lo vamos a llevar para sacrificarlo a Jehová tu Dios. Ellos estaban diciendo, todo esto va a ser para Jehová. Por eso lo digo, muchas cosas podemos hacer para Dios. Creemos que estamos haciendo para Dios, pero si estamos en desobediencia, estamos en pecado delante de Dios. Porque eso le contó como pecado a Saúl, la desobediencia, y la desobediencia es pecado. Pero él dijo, los han traído para sacrificarlos a Jehová, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararme lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. El profeta estaba listo para hablar las palabras que Jehová le había mandado. Samuel creía que todo lo que a él había dicho había obedecido al pie de la letra, pero él no prestó atención. ¿Se acuerdan que le digo, presta atención a todo lo que Jehová va a decir? Yo hubiera visto una lista de lo que yo tenía que hacer, como cuando va a buscar mandado. Y nosotros debemos de permanecer obedientes. Hoy como iglesia, fíjese, hoy como iglesia de Cristo que somos, a Dios no le va a impresionar mucho lo que usted haga en la obra de Dios. Es bueno. No estoy diciendo que no haga nada, que no haga sacrificios. Usted puede hacer muchas cosas para Dios, pero los sacrificios deben ir acompañados con la obediencia. Porque si no va acompañado con la obediencia, eso le va a contar como pecado. Eso es lo que dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Porque Samuel lo que hizo, lo trajo para Jehová, pero le contó como pecado. Entonces,
El verso 16 dice, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eres pequeño en tus propios ojos, fíjese, Saúl era un hombre humilde. Por eso Dios miró el corazón de Saúl. Él puso su Espíritu Santo. Cuando se lee lo de atrás en el mismo libro, él era un hombre humilde que andaba buscando las almas de su padre. Y Dios puso su Espíritu Santo en él y lo transformó en otro hombre. Era humilde él. Por eso Dios vio el corazón de él. Pero cuando él se enorgulleció, él decidió hacer lo que le dio la gana y desobedecer la palabra de Jehová. Entonces, cuando eres pequeño en tus propios ojos, no has sido jefe de todas las tribus de Israel, y Jehová dice, te envió en misión, fíjese, y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? En vez de obedecer a la voz de Jehová, él tomó, el botín significa ahí los animales que él se llevó, lo más gordo, lo más bueno. Entonces él tomó, lo más despreciable lo destruyeron. Pero él en vez de obedecer a la palabra de Jehová, él tomó las cosas materiales que había buenas allí y se lo llevó. Y aún el rey Agag. Entonces dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido. Él estaba insistiendo en que él había obedecido a la palabra de Jehová. Él no estaba poniendo atención. ¿Cuántas veces se le ha repetido que tenía que matar todo y él dice, yo traje esto? Y él sigue diciendo, yo he cumplido. Imagínense, estaba obstinado él en el mismo y en lo mismo, diciendo, sí, yo he cumplido, yo he cumplido, yo he cumplido. Y Samuel le está diciendo, no has cumplido, no has escuchado la voz de Jehová y has vuelto al botín. Entonces, dice, Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fue a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, dice el versículo 21, otra vez ahí el pueblo, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer a Jehová sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Usted cree que Dios iba a aceptar esos sacrificios? ¿Esa anatema? Anatema sí sabe lo que significa en otras palabras, ¿verdad? La anatema era lo maldito, lo que era abominable ante Dios. Entonces, esos anatema trajeron para ofrecer a sacrificios a Jehová. Cuando Dios les había ordenado que acabaran con todo y no trajeran absolutamente nada. Esa era la orden. Entonces, el pueblo tomó del botín, dice el versículo 21, las ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Eso está hablando Saúl. Él dice el pueblo los tomó. Él está culpando al pueblo que desobedeció a Dios, no a él. Pero él era el responsable como líder principal. A él se le habían dado la orden de acabar con Amalek y matar a todo lo que estaba en ese lugar. Pero él ahora está culpando, dice, hemos traído, los capítulos anteriores, dice, hemos traído lo mejor, pero ahora cuando las palabras de Jehová vienen y dicen, esta palabra dice Jehová, él dice, el pueblo lo hizo. Él está culpando a los demás. Por eso es peligroso como líder o como elegido de parte de Dios
obedecer a los hombres y desobedecer a Dios. A veces que como líderes, como pastores, como hombres que Dios ha llamado, muchas veces quieren agradar al hombre y por agradar al ser humano desagradan a Dios. Y eso no es bueno ante Dios. Yo prefiero agradar a Dios y desagradar a un hermano, porque sé que Dios es el que me ha comprado, el que ha muerto por mí en la cruz del Calvario. Tal vez el hermano puede entenderlo después, pero es mejor obedecer a la voz de Dios y no desobedecerla. Porque es muy peligroso poner atención. Así como esos hombres vinieron de Saúl y dijeron, vamos a llevar esto para hacerlo, para sacrificarlo a Jehová, era bueno para ellos. Pero como Saúl sabía que eso era anatema ante Jehová, él debería haber dicho, no lo vamos a tomar, tenemos que destruir todo. Por eso como pastores que están encargados de iglesias, deben de prestar mucha atención. Deben de poner mucha atención al pueblo. El pueblo puede sugerir muchas cosas, pero no todo puede aceptarse. No todo puede aceptarse porque en parte podemos desobedecer a Dios. Es mejor obedecer a Dios, dijo el apóstol Pedro en el Hechos capítulo 5, 29, respondiendo Pedro cuando a ellos les mandaron que no predicasen en el nombre de Jesús. Dice, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces los hombres estaban diciendo, no prediquen en el nombre, pero Dios les había dicho, vayan y prediquen el Evangelio. Cuando ellos supieron que obedecer las palabras de Dios era mejor, ellos dijeron, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos pusieron en prioridad a Dios antes de tener contentos a la gente. Es una responsabilidad grande tener a cargo la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo ustedes son un pueblo escogido, ustedes son una nación santa, un pueblo que fueron lavados, comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero usted debe de entender que el hombre que Dios ha puesto, o usted como iglesia, debe de hacer la voluntad de Dios y no sus propios caprichos. Saúl escuchó la voz del pueblo y desobedeció la voz de Dios. Adán y Eva desobedecieron, escucharon la voz de Satanás y desobedecieron a Dios. Aarón, en Éxodo capítulo 32, desobedeció a la voz de Jehová y obedeció al ser humano, a la gente. Dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y él tuvo temor del pueblo y obedeció a la voz del pueblo y cayeron en pecado delante de Jehová. Entonces, el apóstol Pablo escribió en Gálatas 1:10, dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Nosotros vamos a agradar a Dios, obedecer a Dios. Porque o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Entonces nosotros la obediencia se la debemos a Dios. Nosotros como iglesia debemos de discernir también entre lo bueno y lo malo, lo que es para Dios y lo que no es para Dios, lo que le agrada a Dios y no es. Entonces debemos de mucho tener cuidado de obedecer las palabras de Jehová y estar atentos, porque es mejor que cualquier sacrificio. Usted puede traer muchas ideas, muchas cosas para la obra de Dios, pero si usted es desobediente no le va a servir. Debe de ir acompañado con la obediencia, el sacrificio que usted haga. Entonces obedecer es mejor que los sacrificios. Llegamos al capítulo 15-22 y dice lo que leímos al principio. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en lo que se obedezca a las palabras de Jehová. Jehová
no se complace tanto en esos en sacrificios. Dios no había demandado eso. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, fíjense, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, Él no les dijo, sacrifíquenme tantos animales, hágame tantos estos. Él les dijo que solamente tenían que obedecer sus palabras y sus mandamientos. Ellos tenían que obedecerle. Dijo, para que yo los introduzca a la tierra de Canaán, les digo, ustedes se van a hacer un pueblo apartado, no se van a unir con las naciones, ustedes no van a hacer lo que hacen las naciones, ustedes no tienen que adorar dioses ajenos, ustedes tienen que seguir los mandamientos que yo les escribo hoy. Pero el pueblo de Israel desobedeció a la palabra de Jehová. Y iban siempre, ese pueblo rebelde de dura cerviz que dice la palabra de Dios, y endureció y quedaron postrados en el desierto. Todos los que salieron de Egipto quedaron postrados en el desierto, excepto Caleb y Josué, que entraron a la tierra prometida, pero los demás quedaron postrados en el desierto por causa de la desobediencia y de la idolatría. Ese pueblo que Dios sacó del pueblo de Egipto, Dios lo sacó, Dios lo llamó, pero sucedió que ellos desobedecieron y no entraron a la tierra de Canaán por causa de la desobediencia. Ellos no obedecieron. Por eso dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Hace una pregunta. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Eso es mejor, la obediencia. Si usted no hace muchas cosas para Dios, pero si usted es obediente, eso es lo que Dios mira de usted. Eso es lo que mira de su corazón. Usted dice, no, yo no hago muchas cosas, yo no predico, yo no hago canto, yo no doy a los pobres, yo no le doy cosas que se puedan hacer, que usted diga, esos son para Dios. Pero si usted no lo hace, pero ya es obediente, eso es lo que mira Dios. Pero si usted hace muchos sacrificios para Dios y está en desobediencia, le aseguro que eso es vano ante Dios. Eso es vano. Podemos hacerlo. Hay muchas cosas que hacemos. Podemos estar haciendo muchas cosas, pero enemistados contra otros. Muchos pastores, yo lo voy a decir en el nombre de Jesús, muchos pastores, hermanos, en Cristo Jesús, en todo lugar donde se encuentra la iglesia de Cristo, hay pastores enemistados unos con otros, miembros del cuerpo de Cristo enemistados unos con otros. Pero si estamos presentando ofrendas y sacrificios ante Dios, ¿usted cree que eso lo acepta Dios? No lo acepta. Él lo dijo, Mateo capítulo 5, versos 19, 20, y eso dice que si traes tu ofrenda al altar, dice, allí te acuerdas que tienes algo con tu hermano, dice, eso es ofrendar a Dios. En ese tiempo Jesús estaba diciendo, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tienes algo con tu hermano, dice, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. Usted está haciendo una ofrenda ellos estaban haciendo una ofrenda para Dios, estaba bien, un sacrificio, era de su trabajo, de los animales que criaban, y la traían ante Dios. Pero ellos lo estaban haciendo enemistados. Entonces, si alguno está enemistado, dice que la palabra de Dios dice que el que está enemistado con otros es desobediente, está desobedeciendo a Dios. Porque la palabra de Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es un mandato de Dios. Ahora, si nosotros estamos haciendo las cosas como dijo Jesús, deja tu ofrenda en el altar y reconcíliate primero con tu hermano. Por eso, les digo, pastores, hermanos, o donde quiera todo el mundo, no nada más aquí, enemistados contra Dios y haciendo toda clase de sacrificios a Dios, creyendo que estamos agradándolo, así como Saúl. Pero
nosotros debemos de poner atención a la palabra de Jehová. Que si nosotros aborrecemos a un hermano, es homicida, dice 1 Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano, dice, es homicida. Y sabemos, dice, que ningún homicida tiene vida permanente en él. Entonces, el aborrecer a alguien es ser homicida. Y hay hermanos, no aquí estoy hablando en general porque me van a ver en algún lugar que pueden escuchar. Hay pastores enemistados con ovejas, con miembros de la iglesia, con otros pastores, con otros no se pueden ver, están enemistados, y eso no le agrada a Dios. Pero sí estamos haciendo muchas cosas para Dios. Estamos orando ante Dios, venimos ante Dios a orar a Dios, pero esa oración tal vez yo no la escuche, porque Dios no va a voltear el rostro, va a voltear su oído para no escuchar la oración. Eso es lo que dice Isaías, capítulo 1, verso 11. Si lo ponen ahí en la pantalla. Isaías 1:11, fíjense lo que dice. Isaías 1:11 dice, estaba reprochándole al pueblo. Dios le habló al profeta Isaías y le dice, ¿para qué me sirve? Hace una pregunta allí, Jehová, dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Estoy hastiado, hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. La obediencia es mejor que el sacrificio. Las dos cosas a la par funcionan. Pero si somos desobedientes, el sacrificio no cuenta ante Dios. Dice, ¿para qué me sirve todo esto? El verso 12 dice, ¿quién demanda de vuestras manos cuando venéis a presentarse delante de mí para hollar mis atrios? Hollar significa pisotear. Entonces, ¿quién os demanda esto de vuestras manos cuando venís a mí, venís a presentaros, delante de mí para hollar mis atrios? Esa es una pregunta. No me traigas más vana ofrenda e incienso, me es abominación. El incienso es lo que se ofrecía ante Dios, el sacerdote. Ellos estaban ofreciendo sacrificios, pero eran desobedientes a Dios. Dios dice, yo no les demandé eso. ¿Quién demanda eso? Dice el verso 12. ¿Quién les demandó eso? ¿Quién les está pidiendo de vuestra mano cuando venéis a presentar delante de mí para hollar mis atrios, para pisotear mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. E incienso me es abominación, fíjese. Eso era una abominación para Dios. Porque el pueblo lo estaba haciendo nomás por hacerlo. El pueblo estaba haciéndolo y estaban haciendo muchas cosas malas, estaban siendo injustos, estaban siendo enemigos de otros. Entonces dice, no me traigas más vana ofrenda, incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no las puedo sufrir. Sufrir significa ahí soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Ellos estaban haciendo bien o estaban haciendo mal. Ellos estaban ofreciendo eso a Jehová, pero ellos estaban pisoteando los atrios de Jehová, estaban haciendo injustos ante todo el pueblo, y eran los que ofrecían los sacrificios a Jehová. Pero Jehová les dice, esto para mí es abominación. No que las cosas esas sean abominación, sino que lo estaban haciendo con una actitud mala de Dios. Y les dice el versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplique la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Cuando multipliquen la oración. Por eso les digo, si usted y yo, o muchos en general,
en todo el mundo están enemistados contra alguien, aborreciendo a su hermano, cuando ellos se presentan a hacer ayunos, a sacrificar su cuerpo porque a veces mucha gente hace ayunos hasta de 40 días, personas, pero todo eso lo hacen sacrificio, pero lo están haciendo en desobediencia a Dios. Si están haciendo desobedientes a Dios, todos esos ayunos, todas esas ofrendas que presentan ante Dios, son abominación delante de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplique la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Dice, lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Obedece mejor. Obedecer es mejor que el sacrificio. Obedecer es mejor que cualquier otro sacrificio que usted pueda hacer delante de Dios. Porque si nosotros seguimos haciendo sacrificios a Dios, estando en esta situación, desobedeciendo a Dios, eso no le agrada a Dios. Él está hastiado, dijo al pueblo de Judá. Entonces, nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad de Dios, que Él no pide muchas cosas de nosotros, sino que solamente obedezcamos sus palabras. Nosotros tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón y con nuestra toda mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En estos dos mandamientos, dice la palabra de Dios, se cumple toda la ley y los profetas. Si usted obedecemos a nosotros, amamos a Dios con todo nuestro corazón, obedecemos y amamos al prójimo con nosotros mismos, estamos cumpliendo toda la ley y los profetas. Entonces, cuando nosotros vengamos y presentemos ayunos, oraciones, vigilias, o lo que Dios quiere, como usted lo quiera llamar, a todo lo que podamos hacer para la obra de Dios, a dar a los pobres, a ayudar al necesitado, a todo lo que usted crea que es el beneficio y que Dios le agrada. Pero si usted está en desobediencia, en vano lo está haciendo. Los fariseos hacían todo esto, pero desobedecían la palabra de Dios. En Mateo capítulo 23 dice que Jesús le dijo a los fariseos dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. Ellos estaban ofreciendo a Dios todo. Lo que ellos diezmaban, desde la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia y misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Todo va en comunión, todo va en junto. Pero ellos dejaron lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia, pero ellos estaban haciendo sacrificios, estaban diezmando, estaban ofrendando, estaban haciendo todos los rituales que se requería la ley. Pero ellos estaban faltando de hacer justicia y misericordia al ser humano, al ser semejante a ellos. Entonces Dios no demanda eso de nosotros. Dios sabe que nosotros podemos ofrecer más sacrificio que obedecer, como dije al principio. Es más fácil ofrecer o hacer algo para Dios que obedecerle en sus palabras. El rey David sabía eso. Él conocía a Dios. Por eso usted y yo debemos de conocer a Dios. David, cuando pecó delante de Dios, cuando pecó, adulteró con Betsabé, él clamaba a Dios, pero él sabía que los sacrificios a Dios, él podía presentarlo. Él dijo en el Salmo 51, 16 y 17, él sabía que él podía presentarle muchos sacrificios a Dios, pero sabía que Dios no se iba a agradar de eso.
Él dice en el 16, del Salmo 51, 16, porque no quiere sacrificio que yo lo daría. Él lo daría, él tenía mucho para ofrendar, para sacrificar a Jehová. Pero digo, porque no quiere sacrificio que yo lo daría, no quiere holocausto. Entonces, él conocía a Dios y dijo, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Eso es lo que busca Dios de nosotros. Que nuestro corazón contrito y humillado, ese no lo desprecia Dios. Y cuando nosotros tenemos un corazón contrito y humillado delante de Dios, vamos a obedecer la palabra de Dios. Porque si amamos a Dios, vamos a amar al hermano. Porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. Entonces, todo aquel que ama ha conocido a Dios. Todo aquel que ama ha conocido a Dios. Mas todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y la verdad no está en él. No, la vida eterna no está permanente en él. Entonces, todo aquel, y sabemos, dice el apóstol Juan, que ningún homicida tiene parte en el reino de los cielos. Entonces, nosotros haciendo todo eso, sacrificando a Dios y no obedeciendo la palabra de Dios, todo es abominación ante Dios y pecado delante de Dios. Para que usted lo sepa y todo el mundo sepa que cuando nosotros estamos haciendo eso, no estamos agradando a Dios, estamos en desobediencia a Dios. Oseas capítulo 6, verso 6 dice la palabra de Dios, porque misericordia quiero. Pues eso es lo que demanda Dios, eso es lo que pide Dios de cada uno de nosotros. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Siempre los sacrificios van en segundo lugar. El conocimiento de Dios más que holocaustos. Pero dice el verso 7, mas ellos cual Adán, ahí menciona a Adán, traspasaron el pacto. ¿Cuál fue el pacto? Que Adán desobedeció la palabra de Dios. Traspasaron el pacto y allí prevaricaron contra mí. Y pecaron contra Dios. Entonces, usted dirá, entonces, ¿cómo yo vendré ante Dios? Nosotros debemos de venir ante Dios en obediencia y no en sacrificio. Los sacrificios van acompañados con la obediencia. Es como la fe sin obras es muerta. Nosotros si tenemos fe, obramos. Pero ahora, si nosotros somos obedientes, también debemos obrar, a sacrificar, a hacer sacrificio de alabanza, porque todo el sacrificio por el pecado, Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. Ahora solamente nosotros tenemos que venir ante Dios y ser obedientes a su palabra y obedecer lo que la palabra de Dios nos enseña. Nosotros debemos, dice Miqueas capítulo 6, ya con esto termino. Miqueas capítulo 6, verso 6, él le dice al pueblo, ahí dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Adoraré al Dios Altísimo, me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de año. ¿Con qué dice el verso 7? No lo tengo. Dice el verso 7, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Se agradará Dios de todo eso? Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Y el verso 8 dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar, misericordia y humillarte ante tu Dios. Ser obedientes ante Dios. Eso es lo que pide Jehová de ti. Él no pide que tú hagas multitud de cosas para agradarle a Él. Lo que Dios pide es que tú y yo seamos obedientes, porque la obediencia es mejor que los sacrificios. Así es que
usted y yo en esta hora, la palabra de Dios ha sido predicada, ha sido enseñada, y ahora nos pertenece a nosotros obedecerle. Así es que no queda en Dios, porque usted y yo lo sabemos ya, y queda en nosotros que obedezcamos la palabra de Dios. Y vamos a dar gracias a Dios por todo en esta hora, para que Dios, esperando que Dios haya hablado en nuestras vidas y que